dentro de este contexto, nosotros estábamos hablando en la semana con varios amigos y nos planteábamos qué se puede hacer dentro del contexto del jurado de enjuiciamiento de magistrados, del Consejo de la Magistratura. Y estuve leyendo un tuit de Manuel Riera que planteaba algo que, bueno, siempre se menciona, pero ¿cómo llegar a eso? Pacto político, decía. Tenemos que arrancar focalizándonos en la corrupción, pero hablar de un pacto político, más allá de los proyectos legislativos que se puedan plantear. Porque hay una cuestión legal, legislativa, incluso normativa, pero también detrás están los hombres, los que hacen las leyes. Entonces, un pacto político, finalmente, ¿arrancar por ahí se puede o por dónde arrancamos, senador? Mira, realmente sería lo ideal, ¿verdad? Lamentablemente yo no veo fácil esa posibilidad, sobre todo por la manera en la que arrancó el oficialismo desde el 2023, ¿verdad? En el sentido que ellos llegaron con una mayoría consolidada, que sabemos que primero asumimos los legisladores al 1 de julio y un mes y medio después el presidente. Es decir, cuando Santi Peña asumió el 15 de agosto, él tenía una mayoría cómodamente consolidada en ambas cámaras del Congreso, con los presidentes de ambas cámaras respondiendo a su movimiento e incluso con nuevos actores que se fueron pasando a filas del oficialismo. Incluyendo de tu partido. Claro, ¿verdad? Primero del abdismo que se pasaron, ¿verdad? Sí. Al cartismo, que es lo más fácil que hay porque, digamos, es pescar en su propia pecera, ¿verdad? Y posteriormente colectando de los demás partidos de oposición con los sonados casos de transfugismo, ¿verdad? Esa situación desde el punto de vista político complica que haya una conversación amplia. Nosotros hemos solicitado y hemos advertido del peligro del copamiento. Y nos decían a nosotros, no, ustedes exageran, eso no es así, el que gana tiene derecho de poner todo, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense ustedes la manera en la que se avasalló, digamos, a las minorías en este sentido. Porque la Constitución Nacional y el reglamento interno de la Cámara de Senadores para la composición de las comisiones, por ejemplo, del Senado, dice muy claramente que se tiene que hacer proporcionalmente. Es decir, se debería de haber respetado al menos la proporcionalidad. Si nosotros tenemos el 30% de los votos, bueno, por lo menos el 30% nos hubiesen dado de comisiones, pero ni siquiera eso se dio, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya tuvimos una señal muy clara de cómo se iba a dar. Cuando se designó representantes para el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuando nosotros propusimos la posibilidad de que vayan opositores, ellos se negaron rotundamente al punto de empeñarse en que vayan personas incluso cuestionadas en relación a su formación, ¿verdad? Porque tanto el caso de Orlando Arévalo, que ahora explotó, de dudoso título en una universidad, Leonardo da Vinci, que tenía, creo que el certificado de estudio número 1, y que había rendido 4 o 5 exámenes un día feriado, y que no conoce a profesores o no tiene compañeros de clase y demás. Se replicó también con el caso de Hernán Rivas, sí, ¿verdad? Que fue también un escándalo en su momento y que supieron apartarlo, pero ya después del escándalo, ¿verdad? Sí. Y lo mismo que ahora. Y que tenemos que atar sí o sí a la expulsión de Katia González. Era porque Katia González fue la que denunció estos hechos, presentó las pruebas en la fiscalía, ¿verdad? Y allí está otra pata importante de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Que es el Ministerio Público, ¿verdad? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Dejó de investigar, desestimó estas causas, congeló, dejó en el freezer, ¿verdad? Cajoneó. Mientras que en el caso de Katia González, si bien las causas también se comprobó que no había nada en contra de ella, políticamente le costó a ella su banca, sí, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en la cual actúa el cartismo. Ya no es con un mero chaque, sino que ellos directamente van para
sacar y eliminar todo tipo de disidencia y todo tipo de pensamiento y opinión disidente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sentarnos de nuestras partes? Sin problema, lo hemos dicho una y mil veces, y yo incluso le he manifestado eso al presidente de la República, ¿verdad? Nosotros no tenemos problema de sentarnos a hablar de cuestiones de Estado, ¿verdad? De mirar un poco hacia adelante, incluso cuando hemos tenido algunos temas que hacen, digamos, a la operatividad misma del Estado, presupuesto, etcétera, nos hemos sentado a analizar. Pero así como nosotros vamos a arreglar cuando el gobierno, ahora en medio de un escándalo sin precedentes, y tampoco se salvan cuando dicen, no, eso correspondió al gobierno anterior. ¿Y a qué partido respondió el gobierno anterior? También al Partido Colorado. La ciudadanía tiene que sacarse la venda, ¿verdad? Y dejar de hacerle el juego también al Partido Colorado diciendo, no, estos juegan a guardia bueno, guardia malo. ¿Acaso es un mismo partido? Y esto pasó también en la Argentina durante décadas con el peronismo, donde dentro del Partido Justicialista se presentaban constantemente dos corrientes, dos vertientes, como que no había otra tercera opción, ¿verdad? O sea que la oposición estaba opacada, ¿verdad? Y simplemente era un juego entre el oficialismo argentino, entre el peronismo, quien iba adelante. Y lo mismo está pasando ahora. Se tiran las culpas unos a otros y la verdad es que ambos están involucrados con el crimen. Y los dos organizado. modelos se instala dentro del Partido Colorado simplemente. Pero claro, se instala como y tiene una todo que política. ver, Edgardo y Marcos, con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque el sistema de justicia, y esto ya incluso viendo desde el punto de vista de la historia política reciente, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo se eligen por votación popular. No es lo mismo el Poder Judicial, que es un poder que, si bien ha tenido reformas desde la Constitución del 92, con la inclusión del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la estructura del Poder Judicial, la estructura corrupta del Poder Judicial, y también, digamos, la amplia mayoría de afiliados del Partido Colorado, que está entre un 60 y un 70%, siguen estando en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, al punto que durante muchísimo tiempo era casi una condicio sine qua non el ser afiliado para poder ser ternado en una terna de fiscal o de juez, donde tenían que posteriormente pasar a besar el anillo, jurando que iban a responder a los intereses de ellos para ser posteriormente nombrados fiscales o jueces, ¿verdad? Y ahí está el primer problema, porque estamos hablando de el poder político por sobre el poder judicial, ¿verdad? Cómo es que tiene esa influencia directa, ¿verdad? Que condiciona la independencia del poder judicial. El Paraguay está en el lugar 138 de 141 naciones por falta de independencia del poder judicial o del sistema de justicia. Entonces nosotros no podemos esperar que salga otras cosas. De un mamífero no podemos esperar que ponga huevos. O sea, es así, ¿verdad? Creo que hay uno, el ornitorrinco. Sí, el ornitorrinco, ¿verdad? Es el único caso que... Pero es así, ¿verdad? Sí, Pero se justamente entiende la idea. hablabas de esa independencia de la justicia. Creo que yo suelo recordar uno de los puntos de Gafilat, cuando nos decían, ustedes están en la lista gris, las condenas judiciales. Es un punto, justamente la justicia no puede ser independiente porque están plenamente sometidos al poder político. Y lo que te mencionaba, senador, pacto político, decías que es casi imposible, no hay diálogo, no hay una amplitud de diálogo, decías, y también veo que hay una política de acaparar todo. Y desde tu punto de vista como historiador también, yo veo eso dentro de este diálogo. Antes o la autoridad que ocupaba un cargo relevante entendía que tenía que renunciar ciertas cosas para anteponer el interés de la República finalmente.
Eso no vemos acá. Acá hay un copamiento, una intención de copar todos los estados de poder para poder someter al siguiente, al otro. Y ahí está involucrada la corrupción. Y vemos que no hay un diálogo entre los partidos por el tema corrupción. Ni siquiera nosotros le reclamamos a Dani Centurión que en el partido no se discute formalmente, abiertamente, el tema corrupción del Partido Colorado. Todo esto que pasó ahora, claro. No hubo un solo comunicado del Partido Colorado diciendo que estamos preocupados por lo menos. Nada. Acá quiero poner una nota adicional que agrava la situación. No hay una intención solo de copar internamente la cuestión, ¿verdad? Que hasta uno podría entender, pero nosotros estamos insertos dentro de una comunidad internacional. Países como Chile o Colombia, que han construido un sistema de justicia más independiente, porque convengamos que Colombia, con todos los problemas que tiene, similares a los nuestros en relación al crimen organizado, y eso hablaba yo esta semana con algunos medios de afuera incluso, me decían, pero la situación sí está complicada en el crimen organizado en el Paraguay, que está al nivel de Colombia y México. ¿Por qué en Paraguay no explotan bombas hacia fiscales, jueces y demás? Y justamente, ¿por qué le matan a los fiscales y a los jueces en Colombia o en México? Porque no pueden comprarle o no llegan. O con los periodistas la misma cosa, ¿verdad? ¿Por qué lo mataron a Pechi? Porque a él no podía porque comprarlo. No pudieron matarlo a Pechi porque eran bores, entre comillas, sí, ¿verdad? Sí. Esa es la terminología que utilizan. Yo tuve una discusión justamente con una comunicadora del grupo Cartes. Me reclamaba, decía, ustedes los argentinos tienen a un fiscal asesinado, el caso Nisman, y nosotros acá no tenemos, me dijo en aquel entonces. Años después pasó lo de Pechi, o sea, claro. ¿Cómo medir que lo que está pasando allá se puede replicar acá? Y de hecho estamos viendo eso. Estamos viendo, porque acá el problema, o sea, y si acá no pasa es porque ya está todo copado, está todo comprado. Entonces, si nosotros sabemos que el problema principal es el narcotráfico y es el crimen organizado, yo leo acá en ABC de hoy, sábado. Jurado de enjuiciamiento de magistrados abre camino para separar del caso a ultranza al fiscal Denny Pack. Es uno de los mejores fiscales que ha investigado este caso, sí, con múltiples allanamientos, imputación, acusaciones. Nosotros deberíamos de leer acá, fiscal general del Estado sale en defensa del fiscal Pack, ¿verdad? Diciendo que está haciendo un buen trabajo. Y, senador, ¿quién va a evaluar si lo sacan o no a Pack? Exacto. El jurado de enjuiciamiento de magistrados en el que hubo un cambio. Y en la nota agravante que decía Margo es sobre que ya no es una cuestión interna nomás, sino que decía que nosotros estamos insertos en la comunidad internacional. Chile, Colombia consiguieron llegar gracias a la colaboración o la cooperación sobre temas de justicia. ¿Qué hizo acá la Secretaría Nacional Antidroga? Andate de Alejo. 3 de los países voy a mencionar que dejaron de cooperar que dejaron de tener cooperación con la DEA. Bolivia, Nicaragua, Venezuela. ¿Cuál es el grado de infiltración del crimen organizado en estos países? Terrible. Terrible. Sobre todo en Venezuela y Nicaragua. Venezuela directamente está manejado por los dos carteles hoy día más grandes. Incluso la FARC se movió a Venezuela. Y aparte ahí funciona el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, donde el mismo gobierno, tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello, tienen recompensas multimillonarias. Y estos grupos, sobre todo el Tren de Aragua, acaba de ser nombrado antes de ayer como grupo terrorista. Sí. Y acá en nuestro país, nosotros nos tapamos los ojos, es como que no pasa nada, ¿verdad? Es increíble. Pero, y doy otra, porque a mí me gusta hablar sobre estadística, ¿verdad? El índice internacional sobre crimen organizado, que nos coloca a nosotros en el 4º lugar a nivel mundial, solo detrás de Birmania, Colombia y México. Y de estos 4 países nosotros fuimos los que más hemos crecido. Es decir, si nosotros crecemos en este mismo periodo, en estos 2 años, lo que hemos crecido en el periodo de 2 años anterior, vamos a pasar al 2º lugar. Es decir, vamos a estar solo detrás de Birmania. Pero entonces, dentro de ese índice se analizan varias variables. Una de ellas es
la infiltración del crimen organizado en los organismos del Estado. La media mundial es 3 de 10. De 10 puntos es 3. La media latinoamericana, que ya es preocupante, es 6. Hay 3 países en el mundo, sobre todo acá en América Latina, que han superado 9 puntos. 9 puntos. Venezuela, Nicaragua y Paraguay. O sea, nuestro Estado está absolutamente copado, los 3 poderes, por el crimen organizado. Lo que nosotros estamos viendo ahora de los chats de Lalo con todos los organismos de seguridad, policías, fiscales, jueces que le alertaban de allanamientos, ¿verdad? Él, antes de ser diputado, dando órdenes, poniendo o sacando comandantes, sugiriendo quién iba a estar o quién tenía que salir de la Fuerza de Tarea Conjunta, hablándole al presidente de la República. Senador, acá y lo más terrible es que hay grupos políticos. Los grupos políticos están dentro del Partido Colorado, las 2 facciones que están enfrentadas, que lo que intentan, eso que estábamos comentando al inicio del programa, es tirarse al muerto, ¿verdad? Literalmente. Porque cada uno dice, publican en sus medios inclusive, vos también hablaste, vos también pediste, como si ese fuera el problema, ¿verdad? El problema es el sistema que el sistema que quedó en evidencia. Y sobre eso es que nadie está planteando hacer nada, o sea, y menos los colorados, menos el Partido Colorado. Yo le decía el tema, y acá anoté, ¿verdad? Les quiero decir los casos que fueron exitosos en Chile y en Colombia, ¿verdad? En Chile, que también viene de una dictadura. Claro, pero ellos, fíjense ustedes, el caso chileno es un caso único. Porque Pinochet fue el único dictador que entregó la banda. Eso no hemos tenido en América Latina, sino fue por cañonazo y golpe, como el caso Paraguay, no se ha visto cambio. Allá ellos han tenido un referéndum. Sí, lo que no quita que Pinochet fue un asesino. Pero por supuesto, un asesino sanguinario, un dictador con todas las letras, como sí, también lo fue Fidel Castro. Sí. ¿Verdad? Porque acá nosotros tenemos que decir las cosas tal cual como son, sean de donde sean, ¿verdad? Dictador es dictador, no importa que sea de derecha o de izquierda. En el caso de Chile, con el Global Program Justice; en el caso de Colombia, con Justice Reform Insight. Y son prácticas que acá nosotros llegamos a tener en la Fiscalía con el programa Umbral, ¿verdad? Que incluso se metió el tema del polígrafo. ¿Recuerdan ustedes que Y hoy día en la policía, para ciertos grupos, ¿verdad?, que son grupos sensibles como el CIU y otros, se sigue teniendo el programa de utilización del polígrafo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber de que el crimen organizado trabaja con lo más, digamos, apetitoso para todo el dinero. La famosa consigna de Pablo Escobar, plata o plomo, ¿verdad? ¿Por qué nosotros hemos visto ahora en este tema del escándalo que se concentra en el Amambay con jefes policiales, también jueces y fiscales que recibían dinero, ¿verdad? Y también acá, en la capital, ¿verdad? Cómo operaban para salvarle a los jueces y fiscales que le salvaban a los narcos? Porque toda es una cadena, desde el que trafica la droga, ¿verdad? Después está la cobertura que tienen policial para poder sacar la droga. Después está la cobertura fiscal para hacer la vista gorda o no acusar, porque nosotros tenemos que ver cuántos de los casos no llegan siquiera a una acusación fiscal, porque se desestima antes. ¿Cuáles son los casos que llegan a juicio y se le compra a uno o se pide que se le saque? ¿En cuántos chats nosotros hemos encontrado que se le nombraba a Marcelo Pecci como un fiscal molesto, ¿verdad? No, por favor, ese va a pedir 20 años, decía una fiscal. Imagínense ustedes, o una jueza. Sacarle a ese se puede pedir 20 años. Hablarle a Sandra para que le hable a él. Y en otro chat, ese embore, sin bores. O sea, estamos hablando de que está el mundo del revés, cuando nosotros deberíamos apoyarle a estos muchachos, ¿verdad?, a los que están haciendo bien su trabajo.
Y yo recuerdo aquella generación de oro de fiscales. Creo que ustedes también van a tener la misma percepción. Nissen, por ejemplo. Nissen. ¿Por qué fue sacado Nissen? Porque le imputó a Óscar González Daer, que fue el capo de la mafia del jurado de enjuiciamiento de magistrados antes de este nuevo escándalo, sí, que dominó la justicia por 20 años. Sí, y yo, senador, disculpa, nunca me voy a olvidar que Óscar González Daer, cuando lo sacaron, inmediatamente lo devolvieron. La Corte inmediatamente resolvió su caso y encontró que era inconstitucional y lo devolvió como miembro del jurado, donde estaba haciendo un desastre ya en ese Así tiempo. mismo. Y la misma cosa le pasó a Ramón Romero Roa, que más allá de alguna diferencia era un tipo de derecho, ¿verdad? Sí. Jamás le contestaron. El tipo se murió. Yo creo que esa es una de las vergüenzas más grandes del Partido Colorado. Ni siquiera a un correligionario respetable le supieron dar una mano. Alguien que quería hacer bien las cosas. No, lo ponen a un tipo como Óscar González Daer, que después, tarde, ¿verdad?, nos enteramos todos de que era un tipo que tenía, o sea, todo un sistema de corrupción instalado en el jurado de enjuiciamiento. Es impresionante. Me parece, uno es muy pesimista en este panorama, senador, en cuanto a qué es lo que se puede hacer. Porque lo que estábamos hablando antes, decir, necesitamos un pacto político. ¿Y cómo vas a hacer un pacto político con alguien que no tiene voluntad para que cambien las cosas? Yo tengo claro que acá es difícil que nosotros lleguemos a eso. Nosotros tenemos que romper el molde. Tenemos que patear el tablero, ¿verdad? Y si nosotros no llegamos con un cambio radical para el 2028, ¿verdad?, el país se puede ir a pique, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo esta putrefacción que no crean ustedes que no se ve desde afuera. Hay algunos que viven en un termo, ¿verdad? Los hurreros cartistas, y que te pintan hasta a veces el presidente con los deslices como el que tuvo en la víspera sobre los 100.000 empleos. Claro. Vamos. O sea, ¿a quién le vamos a engañar con eso? ¿Verdad? Eso es un onanismo mental. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Verdad? Agarrar y mentir descaradamente de esa forma. No entiendo cuál es el propósito. O decir afuera de que acá estamos en el país de las maravillas, cuando nosotros estamos hasta acá de crimen organizado, cuando el índice de corrupción nos posicionó ahora en el lugar 149 de 180 países. Yo tiro datos objetivos. Yo no estoy hablando por hablar, ¿verdad? Y si nosotros no pateamos esto y tenemos un gran compromiso con la sociedad, pero la sociedad también tiene que levantarse. Y acá en este programa, además, una ocasión dije la frase de Manuel Gondra: el indiferentismo en política es la muerte de la democracia. Si nosotros somos indiferentes a lo que pasa, si nosotros seguimos nomás así, no pasa nada, escondiendo la basurita debajo de la alfombra, llaman un bata. Vamos a terminar en un país fallido, ¿verdad?, donde el crimen organizado domina, o domine totalmente. O sea, ya está luego dominando, ¿verdad? Pero tenemos una cierta, un cierto manto estructural que quiere, digamos, enmascarar lo que pasa por detrás de bambalinas, ¿verdad? Pero cuando vemos estos titulares, a nosotros nos preocupa. Y esa movilización ciudadana creo que también es muy importante. Creo que no se está viendo en las calles, no se está viendo por ahí en redes sociales, pero redes sociales no sé si marca realmente el clima, ¿verdad? Pero en las calles sí, porque lo que decía el senador es patear el tablero, romper esquemas. Pero nosotros nos encontramos ya con una conformación del jurado y del consejo, y atrás está el problema. En el Congreso, en la Corte Suprema, donde deciden quiénes van a integrar esa parte decisoria. Entonces, creo que la movilización ciudadana podría ser un momento adecuado para romper ese esquema. Pero ¿por qué no reaccionamos? O sea, yo Es increíble, como ¿verdad? ciudadano. No, es increíble. Nosotros estamos hablando en el seno de la oposición, de los senadores y con algunos diputados, para organizar algunas marchas para marzo, ¿verdad? Estamos hablando de esa posibilidad porque esto nos damos cuenta que no solamente es un escándalo de proporciones mayores, sino que es la punta del iceberg, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que en estos 2 teras de información hay demasiadas cosas que tienen que salir a la luz todavía, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y yo quiero aclararle
a la ciudadanía, sobre todo porque en el microclima, sobre todo en las redes sociales, como dijiste vos, o del Twitter, muchas veces la gente cree, no, uno está acá, de un lado o del otro, no, vos estás acá, entonces vos le defendés a Marito, o le defendés a Carte, o le defendés a... No, acá no hay que defenderle a nadie. Esto tiene que caer por su propio peso, sea quien sea. Y así sea un compañero que lo tuviste al lado, ¿verdad? Sí, es que cada uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Acá nosotros no podemos salir a poner la cara por nadie, o el chancho de tu chiquero y demás hierba, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que hacernos responsables de las cosas. Y acá estamos hablando de tráfico de influencias gravísimo. Porque hasta incluso lo de González Daer, que era un conocido usurero, y que tenía propiedades por cientos de millones de dólares y un esquema hipercorrupto, era pro bolsillo, pro beneficio, de tanto en tanto le hacía favores a los muchachos, pero acá estamos hablando ya del purete. Acá ya estamos hablando de liberarle a Cachorrao. Acá ya estamos hablando de liberarle a tal. Acá estamos hablando de encubrirle a tal fiscal o a tal juez que le salvó a tal narcotraficante. Esto ya es pesado, ¿verdad? Entonces, no sé qué más puede pasar. Amenaza a políticos, porque hoy nos decía el diputado Santiago Benítez que él tuvo que declinar su candidatura y ocupar un cargo de suplente, porque el hijo de Lalo Gómez se fue y le amenazó a él y a su hija. Sí. A su hija le tuvo que enviar al exterior inclusive. Escuché eso del diputado y yo le felicito por la valentía que tuvo. El otro día me crucé con él en la sesión de la comisión permanente, no pude conversar con él, pero realmente le felicito por lo que dijo, porque es valiente, ¿verdad? Otro amigo mío, ¿verdad?, que es Ronald Acevedo, le perdió a su hija y a su hermano, José Carlos Acevedo. Y aparecen en varios chats donde se refieren también a ellos y a la muerte, al crimen contra José Carlos Acevedo, el magnicidio, porque él era intendente de Pedro Juan Caballero cuando lo mataron, ¿verdad? Yo estuve con José Carlos una semana antes. Creo que a él lo matan en mayo. Y en junio aparece una conversación de Lalo Gómez diciendo: te tengo que comentar algo sobre Acevedo. O sea, es gravísimo lo que está pasando aquí. Y yo no sé por qué la Fiscalía no ha tomado todavía cartas en el asunto. Yo desde el año pasado, ustedes recordarán, me invitaron también, después de que yo lo increpé al fiscal general del Estado cuando dije que era un cobarde, de que no se estaba poniendo los pantalones para enfrentar al crimen organizado y que si no lo hacía que renuncie. ¿Y qué hizo hasta ahora? ¿En qué avanzó la causa de Marcelo Pecci hasta ahora? Que él se fue a prometer que iba a ver, que esto, que aquello. Y tal vez él ya no sabía de este ambiente, de esta situación, de una especie de arreglos en el ámbito de la justicia. Es que yo creo que él ya está acomodado. Yo creo que ya está acomodado. No veo en él un ímpetu. Esta era una oportunidad de oro para que él brille. Esta era una oportunidad de que si él tomaba esto con coraje, el presidente y todos iban a estar detrás de él pidiendo, no sé, por favor, audiencia. Él es una personalidad que debería de hacer valer su peso, ¿verdad?